Bueno, hay dos cosas muy importantes dentro de la música latinoamericana en general, que es coincidente en todos los países y que vincula a todos los países de Latinoamérica. Por un lado, la influencia española, muy importante en el idioma y en el carácter, en las influencias de la música europea, ¿no?, y centroeuropea de la época. Y por otro lado, más importante todavía, África. En todos los países ha sido muy importante. En Perú, importantísimo. La música afroperuana es clave dentro de la música peruana en general y es la pieza rítmica que le da ese saborcito a toda la música de Perú, sobre todo de la costa. Y dentro de esta música es muy importante los instrumentos de percusión y el cajón. Son los afroperuanos los que hicieron del cajón un instrumento mundial e importantísimo, y son los que han hecho del cajón parte esencial del flamenco. ¿Cómo el cajón se ha convertido en parte esencial del flamenco, el cajón afroperuano? Es una historia que vamos a intentar desvelar y que tiene su truquillo. Ritmo de landó, que es un género afroperuano muy pausado, y hacemos una fuga, que es la salida, en festejo, que es el ritmo ya más festivo. Entonces, landó y festejo, que es afroperuano. Afroperuano, improvisación en landó con fuga de festejo. O sea, aquí tenemos tus melodías de influencia también andina y criolla, con el ritmo afroperuano, landó y festejo, y tu conocimiento del jazz y de la pianística clásica. Claro. Algo así, si hay una ensalada. Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño. El cajón en el Perú es un instrumento
totalmente marginal. Primero, es un reciclado. Ahora que toda la gente habla, no, que son instrumentos reciclados. Esto es una caja que se usaba de embalaje. Ahora se convirtió en un instrumento musical. Es un reciclado. Es un instrumento de madera. O sea, que durante muchos años no fue considerado un instrumento musical porque no tenía membranas ni tenía cómo afinarlo. Claro. ¿No? 2. Número 3, es un instrumento que, como dijo alguien, es despreciado por el blanco y acariciado por el negro. Claro, ¿no? claro. O sea, lo tomo yo, tú tiras la caja ahí y yo la recojo y la convierto, ¿no? Claro. La elevo al estatus de instrumento musical. ¿no? Y 4, es un instrumento, claro, si es de los negros es un instrumento marginal, es un instrumento de minorías, o sea, de un grupo segregado. Y eso es coincidente con los gitanos. Con los gitanos, sí, sí. Entonces, básicamente los sonidos son dos. O sea, los sonidos en los graves, los sonidos en los agudos. El agudo está en la parte de arriba. ¿Cómo suena el agudo? Claro. Nada más en este sitio. Qué bonito. Yo creo que el toque más antiguo que nosotros tenemos así, digamos, tradicional, que es un toque que se debe haber hecho mucho en esta zona de aquí de los Barrios Altos, que es la zona más antigua de Lima, ¿no? Que está relativamente cerca de la catedral y de la Plaza de Armas, ¿no? La zamacueca fue un género que salió a poco de la independencia del Perú, 1821. La zamacueca debe haber nacido el 23, una cosa por ahí, ¿no? Y el toque del cajón casi sigue siendo el mismo. Casi sigue siendo el mismo desde esa época, a pesar de que la zamacueca cambió de nombre y todo esto, pero hasta ahora se sigue haciendo, ¿no? Con el nombre de marinera. El toque es muy sencillo, pero es muy bonito, ¿no? Sí. Qué bonito. Obviamente suena mucho más, digamos, más negro cuando estás haciendo solamente la percusión, ¿no? Pero esto se convierte en una cosa muy mestiza si me tiras el arpa que se tocaba antiguamente, Claro. o si no la guitarra, ¿no? Claro. Después hay otras cosas que son más lentas, como algún toque, por ejemplo, que usamos nosotros de lo que hoy llamamos el landó, ¿no? Que a nosotros eso nos suena más sumamente africano, ¿no? Hay mucha controversia en cómo se origina este ritmo, ¿no? Sobre eso nosotros además ponemos un cencerro que suena tan 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 tan. Ole. Qué bonito. Claro, Bueno, eso claro. es África pura. Suena bien negro, ¿no? Y bueno, después está el festejo, que hay una serie de derivados del festejo, que obviamente es lo que el cajonero siempre quiere tocar, porque es eso, es lo vivaz, ¿no? Como la bulería para Como la nosotros. bulería, claro, claro. Este cajón tiene un poquito de cuerdas, entonces ayuda también. Joder, ¿cómo suena? No, ayuda como toca usted, maestro. Después en los 70 hicimos una travesura, al final de los 60, Travesura. que es que nosotros tenemos un derivado del vals vienés, ¿no? Del Danubio Azul. En los años 60 se le metió cajón también, cajón. Entonces hacemos, no sé, un vals súper conocido como La Flor de la Canela, de Chaboca Granda. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. ¿No? Qué bonito. Entonces funciona muy bien ahí. Todo África. Hay tierra como perrería que no. Tierra de barrio Careco. Tierra de Santa Lucía. Que dice la tierra mía. La Cristina Labrador. Yo tuve que buscar en el recuerdo del pasado de mi madre, de mi padre, de mis tías, buscar qué hacíamos acá y todas esas preguntas que habían sobre mi origen,
Entonces empecé a saber más cada vez y eso me llevó pues a un mar de información que estaba pero escondida, no en un mar que tú puedes encontrar al primer paso, no, eso estaba escondido completamente. No existíamos los negros, no existía la presencia, no estábamos como invisibles para la gente, ¿no? Entonces, no, habíamos estado acá, hemos luchado por las guerras de independencia, hemos trabajado esta tierra. Entonces, este país lo hemos hecho entre muchos y de todas maneras están los afroperuanos ahí. Y la música del Perú es tonderos, guainos, marineras, pandillas, los cantos ashanincas, los cantos aguarunas, todo eso es el Perú. Qué bien. No todas las culturas y los países, bueno, los tangueros, la Argentina tiene a Gardel o a Piazzolla, flamenco tiene a Paco de Lucía. Tener a Chabuca Granda en la música peruana supongo que será muy importante, ¿no? Sí, es un punto muy importante. Ella, una gran creadora, trabajó mucho y se dio cuenta muy tempranamente, sintió la raíz negra, la sintió. Claro. La sintió y se rodeó de músicos, todos afroperuanos, y trabajó con ellos. Paco de Lucía vino, estuvo en una fiesta en la embajada de la embajada de España y estaba Chabuca Granda cantando allí con Caitro y parece ser que ellos le dieron un cajón, pero yo no estuve ahí, más bien estuvimos en la madrugada cuando éramos muy jóvenes. Entonces le regalamos un cajón que después lo tuvo Rubén Danta, ¿no? Sí. Y entonces esa es la historia. Y él lo llevó, el cajón lo llevó. Y fíjate ahora, increíble, ¿no? Increíble, es que es muy rico el sonido, muy rico. Pues sí, el cajón lo descubrí iba yo con el sexteto, el grupo mío de gira por América, y llegué a Perú y el embajador de España en Perú, que era un Luca de Tena, no me acuerdo de su nombre, un hombre muy cariñoso, muy simpático, nos dio una fiesta en la embajada e invitó a otros muchos embajadores de otros países que estaban ahí en Lima. Y a la fiesta vino Chabuca Granda, que era una cantante muy famosa peruana, que hizo entre otras canciones así famosas La Flor de la Canela. Una señora ya mayor, llegó ahí con un negro que tocaba el cajón, Caitro, un tío muy cariñoso, luego se hizo amigo mío y siempre que volvía a Perú venía a verme y nos íbamos por ahí a tomar copa y demás. Entonces yo vi el cajón y me llamó mucho la atención. Luego cogí yo la guitarra y empecé a tocar con él y vi clarísimamente que esa era la percusión del flamenco. Porque siempre hasta ahí habíamos tocado con palmas, pero la palma no tiene consistencia y los brazos tocando las palmas en un concierto pues te los revienta y no tiene la precisión que tiene que tener un grupo. Y usábamos bongos, usábamos congas y el cajón pues tiene el sonido este agudo del tacón de un bailao y el grave de la planta. Y además, para los gitanos, un instrumento que es así de grande, lo puedes llevar contigo a cualquier sitio, lo puedes tener en tu casa, porque una batería no cabe normalmente en ese tipo de casa que tienen los flamencos, ¿no?
Y bueno, le digo, Caitro, ¿cuánto quieres por el cajón? Y se lo he hecho yo. Digo, pero bueno, dime cuánto vale. Y me pidió como 12.000 pesetas al cambio de... Se lo di a Rubén. Le digo, Rubén, venga, esta va a ser nuestra percusión. Y en 3 o 4 días estábamos ya tocando con él. Llegamos a Madrid y fuimos ahí a la casa de campo en un teatro que había en el parque de atracciones de la casa de campo. Y ahí pues todos los niños que tocan el cajón hoy están ahí con sus padres, por los hijos de Ramón el Portugués, de Guadiana, de los Habichuelas. Y a partir de ahí pues fue como un reguero de pólvora. A los 6 meses ya estaba en todas las casas flamencas de España, había un cajón. Y me siento yo muy contento, muy orgulloso de eso, porque aporté algo ahí importante para la tradición del flamenco. Ya parece que es algo que ha existido toda la vida en el flamenco.
Hace algunos años llegué a Casa Patas y había un niño de 10 años tocando el cajón en la puerta. Un gitanito, hijo de Ramón el Portugués, hermano del Paquete, sobrino de Guadiana, nieto de Porrino de Badajoz, una de las grandes familias gitanas del flamenco. Años después, este chico se ha convertido en el mejor cajonero del mundo, compañero de fatiga de Giovanni Hidalgo o de Horacio Negro. Es el percusionista de Paco de Lucía, el Piraña. Rubén yo creo que fue el primero que estuvo ahí, ¿no? Y que puso el cajón alto. Luego lo que pasa que Antonio fue el que, digamos, revolucionó el cajón, ¿no? Porque la manera de tocar del Antonio yo creo que Javi, que es única, tío. Esto es muy flamenco. Por ejemplo, la bulería de Barrio Negro es inmejorable para mi gusto. O sea, que Antonio Carmona lo revolucionó. Sí, sí, sí. Luego lo que pasa que luego mi hermano Ramón, que para mí es de ahí, bueno, de ahí hemos salido toda esta camada, digamos, de percusionistas, fue quien también le dio otra vuelta al cajón, ¿no? Ramón imitaba mucho a Antonio, porque le gustaba mucho, bueno, de hecho es su ídolo, siempre, toda la vida. Y le dio la vuelta al cajón también. Ramón y Antonio para mí son los pilares bueno, junto a Rubén también, ¿no? Que fue el primero, pero Antonio y Ramón han sido los pilares del cajón flamenco, digamos. ¡Un, dos! ¿Cómo llegó el cajón a ti? O sea, ¿cómo entraste en esta relación tan bonita con este instrumento? Yo gracias al maestro toco el cajón, ¿no? Él cuando vino a España y lo trajo con Rubén Dantas el cajón hace un mogollón de años, lo vi, la primera vez que recuerdo que lo vi en el parque de atracciones, ¿no? Y tenía una frescura y es un instrumento de percusión que parece nuestro más que del Perú, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo casi 100 y pico de discos grabados con muchos artistas, con Paco, con Camarón y con mucha gente, y la verdad que me ha dado muchas alegrías, ¿no? Este instrumento. Tú te inventaste el patrón, ¿no? Cambiaste el patrón, que es lo impresionante, ¿no? Porque originalmente el patrón que hacía Rubén... Sí, yo metía otro acento, ¿no? Claro. Esto es la bulería normal, ¿no? Y yo hacía... En vez de llevar la bulería normal...